vamos a tener que gestionar estos nuevos retos. En primer lugar, yo creo que hay una primera cuestión que ha suscitado muchísima sorpresa en algunas empresas, y es cómo se ha unido de manera tan clara en la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Derechos Humanos, que eran dos ámbitos que pues, no siempre han estado tan claramente unidos en un texto normativo. Y quería un poco recabar, no sé si te apetece comenzar, Iñaki, claro, vuestra opinión general antes de ir a temas más particulares. Vale, fenomenal. Bueno, lo primero agradeceros a ti personalmente, Alberto, a Sagara y el negocio responsable, mi invitado. Y la verdad es que el panel anterior ha sido muy interesante. Creo que han apuntado los aspectos clave en cuanto al enfoque de las directivas, y lo que tú apuntas es realmente muy relevante. Pero para ello yo empezaría introduciendo un aspecto que a mí personalmente me congratula bastante, y es que las directivas, la CSRD o la CS3D, están suponiendo una cierta epifanía para mucha gente. Es decir, para muchas personas es una terapia de choque de obligaciones normativas que parece que están salidas casi de la nada, ¿no? Y que van a suponer un gran ejercicio de dificultad para las empresas. Sin embargo, yo soy de la opinión más bien de que ya era hora. Es decir, tenemos instrumentos desde hace muchísimos años que ya regulaban estas cuestiones. Lo que ocurre es que estaban en el ámbito de la ética, de la sostenibilidad y del compliance, entendidas como la parte no obligatoria, sino potestativa de la gestión de las empresas. Por lo tanto, si nos retrocedemos un poco, y pongo un par de ejemplos, si tomamos los principios rectores de Naciones Unidas de Derechos Humanos y Empresas, datan de 2011. El Pacto Mundial, los principios del Pacto Mundial de 2010, las líneas directrices de la OCDE, no la versión de 2023, sino la anterior, data de 2011. Basta coger esos textos, y no me remonto antes a otras guías de buen gobierno corporativo y demás de la OCDE que existen desde mucho antes, o anticorrupción, que eran pioneras, pero solo cogiendo la de principios rectores de la OCDE y viendo lo que dice y contrastándolo con lo nuevo, dices, bueno, vale, lo que estamos haciendo es trasladar al ámbito del ordenamiento jurídico imperativo unos principios que ya existían. Es decir, que las empresas tenían la posibilidad voluntariamente de acogerse a ellos y de gestionarlos conforme a lo que dicen, pero ahora hemos llegado al punto de que creemos que es una base ética que es exigible a todo el mundo, entre comillas. Ahí entra el debate de qué tamaño de empresa es el adecuado para haberse sometido a estas obligaciones, las reticencias de Alemania y demás, de bueno, no vamos a ahogar el sistema, pero hay que percibir que la música que viene es esto que ya existía, lo vamos a trasladar. En España hemos tenido ejemplos muy claros, con el Código de Buen Gobierno, informe de Aldama y demás, todo hasta la actual. Muchas de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno han terminado siendo legislación de derecho positivo en leyes de capital. Por lo tanto, ya hay una tendencia de primero testamos en el ámbito de las buenas prácticas y luego lo aterrizamos. ¿Qué pasa? Y ya me detengo directamente en tu pregunta. Esta diligencia de vida tan esencial y tan importante desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la estrategia, estoy totalmente de acuerdo, aunque el enfoque estratégico tiene que ir totalmente alineado. Y no solo la estrategia, sino la gestión del día a día tiene que verse totalmente imbuida de la sostenibilidad, y esto por las empresas lo han entendido muy bien. El tema de los derechos humanos y el medio ambiente, lo que ocurre es que el medio ambiente se ha introducido como concepto de derechos humanos, incluso para Naciones Unidas, un poco de manera más tardía, ¿no? Un poco un calzador, y ya sabes que hay el reglamento ese que le intentó meter de aquella manera. Y yo creo que con la dificultad que supone adoptar normas que regulen la diligencia de vida, yo francamente creo que ha sido un tema de oportunidad. O sea, creo que dentro de los riesgos de derechos humanos está el de medio ambiente, pero la gestión de medio ambiente desde el punto de vista del enfoque del 1,5 grados del soporte de París y demás, creo que tiene su vida por sí misma. Entonces, para mí, eso ha sido más una cuestión accidental, política, de meterlo todo, digamos, de rondón para que salga, más que realmente porque haya una conexión y porque no puedan coexistir dos gestiones que tienen vasos comunicantes, pero que no son necesariamente lo mismo. Claro, podemos decir que hay una raíz jurídica del derecho a un medio ambiente sano y que hay una conexión con derechos humanos, pero el medio ambiente tiene una entidad propia y en la gestión, y incluso a veces departamentos propios. Javier, no sé si quieres añadir algo. Bueno, lo primero es una felicidad, hay que utilizar ese sustantivo, estar aquí, ¿no? En una entidad de este prestigio que es Renta 4, y luego al lado de amigos como José María Benítez
Ayuntamiento, que estáis haciendo una gran labor por el buen gobierno corporativo. Luego también haberme encontrado con compañeras del CEU y de los patronatos de las universidades del CEU, que es Marisa, y luego también colaborar y apoyar, en este caso a Sedar, Alberto, a ti también, Charo, por todo el empuje que estáis haciendo. Vino un día a verme, allí a nuestra sede, en FCC, y bueno, estuvimos hablando principalmente del tema de derechos humanos. Yo creo que este legislador europeo, cuando yo hable no soy portavoz de la empresa, lo digo claramente, ya los que me conocéis sabéis que voy un poco por libre, ¿no? Sale más el profesor, el académico, que no el empresario. Yo creo que el legislador europeo realmente se ha vuelto un poco loco, así de claro. Esto es una hiperinflación, una sopa de letras. Yo cuando voy al consejo y digo CSR, CCD, una sopa de letras. Creo que nos hemos vuelto un poco locos. Que hemos pasado, yo ahora he entrado en la Real Academia Europea de Doctores y ahí está en YouTube, se puede ver el discurso ingreso, que es la sostenibilidad y la ética empresarial, de los cuentos a las cuentas. En 20 años hemos visto cómo era un tema que venga Galiacho al consejo y que nos hable un poco en plan Frower, de lo que era la sostenibilidad, lo que era el voluntarismo, lo que era la ética, ¿no? Entonces, en estos 20 años, que es de lo que son mi discurso, hemos visto por la intervención del legislador, porque el rector del colegio nos había dado libertad. ¿Os acordáis en clase? Cuando se iba el maestro y aquí empezamos a tirarnos el borrador, la tiza, pues igual, nos habían dado libertad. Llegó la gran crisis económica del 2008, los escándalos de corrupción, porque este es un tema de gobierno corporativo. El tiempo nos ha dado la razón a los que decíamos que esto no era un tema de comunicación, como muchos interesadamente querían. Incluso nos intentaron cortar la cabeza y no han podido con nosotros, porque es un tema de governance, de gobierno corporativo. Tú lo habías dicho tú muy bien también, de estrategia, ¿vale? Entonces, en este mare magnum de estos 20 años que han pasado desde nuestro primer informe hasta encontrarnos con esta hiperinflación, que el legislador incluso nacional no llega, como no ha llegado a la autoridad administrativa en materia de cumplimiento, que aún está por designar, como aún no ha traspuesto esta directiva, como la otra ya veremos, porque ahora mismo solamente hay que acercarse a la carrera de San Jerónimo, José María, para ver cómo está el patio. Y como para que la hables tú ahora de la transposición de la directiva de debida diligencia, de recorte, etc. Bien, yendo al tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos ahora lo han unido con los temas de medio ambiente porque han visto una oportunidad legislativa de colocar estos temas. Pero llevamos 20 años, por lo menos desde mi experiencia, donde los temas de derechos humanos han estado ahí. Nosotros construimos, estaba yo recién ingresado como director entonces de responsabilidad social corporativa, y nos encontramos con una presa que se había construido en un país latinoamericano, no voy a decir cuál porque estaría dando muchas pistas, donde nos encontramos con una revolución de ese pueblo, un poco como aquel pueblo de León, ¿os acordáis? Riaño, ¿no? Que estaba ahí Manol Arias, de portavoz, bueno, lo dejo ahí. Y había una revolución de ese pueblo donde habíamos construido la presa. Pero ahora mismo que estamos construyendo una ciudad que va a ser absolutamente revolucionaria en el mundo, que en Arabia, son 40 kilómetros, no sé si habéis oído de esta ciudad, pues igual hemos tenido ahora requerimientos por parte de algunas entidades de supervisión de derechos humanos para ver qué habíamos hecho para respetar a esas minorías que estaban ahí establecidas. Y bueno, pues la contestación a día de hoy, seguramente que con la directiva, en cuanto entre, habrá que darle la vuelta. Simplemente hemos cumplido los requerimientos del pliego. Pero ahora esto ha cambiado de tal forma que cuando tú vayas a dar el SIDER de un consejo de administración a una obra de esta relevancia, tendrás que llevar la evaluación y el impacto en los derechos humanos, que sí que tienen implicación en el medio ambiente, pero no lo han hecho por eso, sino que querían meter este tema y darle una pátina europea de regulación. Advierto otra cosa también, que cuando estuve en Wharton, en Filadelfia, en la Escuela de Negocios, nos enseñaron eso que se llama para ellos la diplomacia corporativa. Cuando tenían que ir, nos pusieron varios casos a través de lo que llaman ellos los mapas de grupos de interés, que es
absolutamente revolucionario. Saben muy bien hasta el periódico que lee el alcalde donde van a abrir la mina, saben dónde están estudiando los hijos. Fue impresionante, pues se lo habían encargado a Huerto, precisamente el célebre George Soros, que hoy hay que decir que no era el banderillero aquel, el Soro, que era un banderillero, porque ya George Soros, digo, que no es el Soro, el que iba con Paquirri, no. Bueno, pues te enseñaban a detectar las necesidades de esas colectividades a las que ibas allí a trabajar. Por tanto, creo que es un momento interesante para trabajar, tú lo sabes también muy bien, en esta materia de derechos humanos, y que va a haber un antes y un después en las empresas con estos temas, sí, clarísimamente. Que van a tener que estar en los consejos de administración, sí, clarísimamente. Y antes de terminar mi intervención, dejar una punta en lo que he escuchado antes, muy interesante. Los temas de sostenibilidad van a crecer en los consejos de administración cuando se sienten en las comisiones respectivas verdaderas personas que entiendan lo que es la sostenibilidad. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Nada. José Miguel, no sé si coincides en la valoración, es una oportunidad Bueno, política, sí. o ha aportado algo unir medio ambiente y derechos humanos en esta directiva. Bueno, agradeceros la invitación a llegar al Instituto, la oportunidad de aprender con este elenco, ¿no? Yo creo que para mí es un gusto, ¿no? Yo creo que más allá del cómo, ¿no? Del si es más artificial o no, o sea, yo creo que es interesante ver el output, ¿no? Es decir, oye, realmente es positivo al final, ¿no? Bueno, pues para mí es positivo, ¿no? O sea, bueno, yo ahora mismo soy director de sostenibilidad y acción climática en Enagas, ¿no? Entonces ahora mismo hemos focalizado el ámbito de sostenibilidad en el ámbito de transición energética, todo lo que tiene que ver, pero hace 2 años, ¿no? La Dirección de Sostenibilidad y Organización que tenía yo dependía de la Dirección General de Personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que desde el punto de vista de sostenibilidad, todo lo que sea interrelacionado, la parte social con la parte medioambiental, la parte de derechos humanos con la parte medioambiental, o sea, para nosotros da valor realmente al concepto transversal de sostenibilidad, ¿no? O sea, cuando yo llevo sostenibilidad y acción climática, pues en sostenibilidad es muy transversal y necesitamos involucrar a toda la casa, pero con foco real en medio ambiente y en descarbonizar la compañía con hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese equilibrio y esa transversalidad a la vez que el foco real de lo que es material es importante, y es importante sobre todo para defender el rol de la sostenibilidad tanto a nivel de gestión como a nivel de consejo, ¿no? Entonces, ¿podrían estar separados? Sí. ¿Lo veo positivo que esté junto? También, más allá pues, de la oportunidad que ha habido y del momento en que ha salido y del cómo, ¿no? Yo creo que en la Asociación de Directores de Sostenibilidad, DIRSE, ¿no? Evaluando esta directiva, yo creo que es uno de los puntos fuertes precisamente que pone encima de la mesa, ¿no? Es decir, oye, que haya salido junto realmente es una fortaleza y es una oportunidad para todos, ¿no? Entonces, más allá del cómo, pues aprovechémosla. Por otro lado, en términos de riesgos no financieros son interdependientes también, entonces tampoco es que no tenga ningún sentido. Pero claro, en términos de medio ambiente, entrando un poco más en temas medioambientales que ha introducido Charo, en las empresas ya estamos, y sobre todo en las grandes, que es a las que se dirige tanto la CSRD como la CS3D, ya tenemos sistemas medioambientales sólidos que tienen vida propia casi, certificaciones ISO 14001, 14064, por no mencionar otros certificados privados. ¿Aporta algo realmente? ¿Los sistemas existentes nos sirven o va a haber que realizar algunas adaptaciones? ¿Cómo lo veis, Iñaki? Para mí, la semántica, la verdad es que tiene que tener una utilidad y tiene que tener una aplicabilidad. En el caso de la sostenibilidad, el problema que tiene es que es una nomenclatura que ha ido mutando con el tiempo. Apareció el concepto de ESG, luego ahora parece que hay una tendencia hacia demonizarlo un poco, no se sabe muy bien, y yo creo que es porque no nos hemos parado a hacer las distinciones adecuadas. Para mí las distinciones adecuadas están en el ámbito de llamémoslo como les llamemos, pero una cosa es el reporte de la información no financiera, es decir, el reporte de todo lo que tiene que ver con los riesgos no financieros y la actividad que tenga ese enfoque no financiero, y luego está la gestión de la sostenibilidad. Claro, la gestión de la sostenibilidad le puedes dar otros nombres o le puedes dar otro concepto. Por ejemplo, en mi caso, para nosotros hemos distinguido lo que es el compliance,
de lo que es la sostenibilidad. Y tenemos incluso departamentos separados. El departamento de sostenibilidad, el enfoque que tiene es aportar en la estrategia y en el plan estratégico, en los planes de gestión y en el modelo de gestión, el concepto de sostenibilidad. Ese concepto de sostenibilidad va muy ligado a los estándares que se quieren recoger de sostenibilidad, pero a la vez tiene un componente de visión empresarial y de tendencia hacia donde va la estrategia. Sin embargo, desde Compliance, lo que hacemos es el enfoque ético y el enfoque de cumplimiento normativo. Y el enfoque de ético y de cumplimiento normativo, la ventaja que tiene o la necesidad que tiene es de ser independiente de lo que es el número, de lo que es la consecución de una serie de planes estratégicos. La ética es más neutra, es decir, yo acojo unos principios éticos y los aplico sistemáticamente. Y no voy a valorar si aplicar un poquito más de ética o un poquito menos de ética me va a permitir ganar un poquito más de dinero o un poquito menos de dinero. No, no. La visión de la persona de compliance es más neutra. Y el de sostenibilidad tiene que ser un driver para que la estrategia vaya alineada. ¿Son conceptos interdependientes, como decía Alberto? Por supuestísimo. Tiene que haber una fusión entre sostenibilidad y compliance. No tiene que haber una fusión solo entre sostenibilidad y compliance. Tiene que haber una fusión entre sostenibilidad, compliance y gestión de riesgos. Es decir, los departamentos de gestión de riesgos que tienen históricamente un enfoque más operacional o estratégico, tienen que tener un hermanamiento con compliance y con sostenibilidad, de tal manera que los tres conceptos unidos entre sí permitan dar respuesta a este output que nos están pidiendo. El legislador español, por ejemplo, se ha centrado mucho en lo que es la información no financiera. El Real Decreto de 2017, la Ley 11 de 2018 de información no financiera, solo habla de la información. Pero claro, para hablar de la información tiene que haber algo detrás. Es decir, tú no puedes reportar sobre una gestión inexistente. Se está dando por hecho, por sentado, que las compañías tenían dentro organismos de adopción de un modelo de riesgo, por ejemplo, basado en el modelo de las tres líneas, en COSO o en ISO 31000, y que se estaba gestionando con arreglo a unos estándares. Y eso es mucho decir, es mucho suponer. Eso está al alcance, tal vez, pues, de empresas multinacionales que por los lugares en los que se han llevado a cabo su actividad, pues se han enfrentado con eso. Te enfrentas con riesgos de derechos humanos cuando fabricas en países que tienen poca seguridad para los trabajadores, o que tienen población indígena que hay que proteger, o unos recursos naturales que se pueden ver afectados. Al que ha ido y le ha tocado, como decía Javier, lo ha visto, y a todos los demás que les viene ahora la novedad dicen, vaya, ¿a mí también me toca esto? Pues sí, también toca, de una manera escalonada y transicionada. Pero es verdad que no se ha hecho bien la distinción entre lo que era la gestión y el reporte. Y se habla mucho del reporte. El reporte de información financiera, la CSRD y los SRS. Teníamos GRI, teníamos los principios de Banco Mundial. Teníamos muchas cosas que reportar y había que casi darle contenido, si tenías, para reportar. Lo que viene a hacer el legislador es intentar racionalizar eso, lo han dicho en el anterior panel. Bueno, que todos reportemos en la misma línea, pero hay un problemilla con esto, que es que los 11.000 data points que se comentaban antes no necesariamente dan respuesta a lo que veníamos haciendo. Entonces, la confluencia de mucha normativa, aparte de ser intoxicar un poco el ambiente y ser muy difícil de gestionar, se asemeja un poco a la confluencia de distintas tecnologías que existen en el tiempo, pero que fagocitan de alguna manera unas a otras porque el mercado no da para todas, ¿no? Entonces, esa disrupción que genera esta nueva normativa es una lucha encarnizada de a ver qué estándar permanece para mí, y cómo se queda. Y lo positivo de la CS3D frente a la CSRD es que por fin algo habla de gestión. Ahora, no nos han solucionado cómo hacer los mapas de riesgo, cómo se gestiona, esto que decían antes de, oye, y cuando tú consultas a tus grupos de interés, ¿qué les consultas? ¿Riesgos de derechos humanos cuáles? Porque, claro, los derechos humanos se pueden proteger desde cualquier perspectiva. Es decir, la gestión de residuos no son derechos humanos hasta que empiezas a tirarlos en una zona en la que no estás regulado, estás contaminando pozos o estás perjudicando a las personas. En ese momento, lo que era mera gestión empresarial pasa a ser derechos humanos, y es donde entra, ¿no? ¿Es todo necesario? En mi opinión, sí. ¿Cuál es el problema? Que tiene que encajar las piezas y ir evolucionando hasta que quede una solidez que nos permita distinguir la gestión y el reporte. No, sobre esto, y también al hilo de lo que has comentado antes, Marisa, ¿no? Cuando se hablaba de las comisiones de sostenibilidad frente a las de auditoría y control. Por cierto, yo recuerdo que un desayuno con la CNMV fue bastante fructífero,
porque le dije que igual que se pedía a las comisiones de auditoría y control, que ya era ley, que hubiera expertos en riesgos financieros, yo le sugería a la entonces vicepresidenta que metieran también expertise en riesgos no financieros. Y de hecho el Código de Buen Gobierno desde el año 2020, aprovecharon la pandemia para reformarlo, pues lo contempla. Creo que, y hablo desde el punto de vista de la empresa, pero también queréis escucharnos, porque somos los que estamos el día a día en la primera línea, ¿no? Enfrente del toro. Creo que vivimos un momento de transición, de poner un poco de orden, distancia y temple, y dar un poco de tiempo a la cuestión. Aquí están ocurriendo muchas cosas, es decir, habéis puesto el ejemplo en la anécdota, es decir, ahora, bueno, ¿por dónde vamos? Por lo que dice la directiva, te vas al Carbon Disclosure, te vas a las ISOs, etc. Pero es que hay otro tema ahora mismo, que es, como digo yo, la invasión. Había una película que era La invasión de los ultracuerpos, una película de ciencia ficción. Pues ahora tenemos la invasión de los financieros en estos temas de sostenibilidad para todo. Todo es, ahora en la contabilidad, hemos pasado de no interesarle nada a ser ahora como decir, esto para mí. Y de hecho, compañeros míos en estos 20 años, gurús de la sostenibilidad, están ahora debajo de los financieros. Y creo, sinceramente, que eso es un error, porque la sostenibilidad es mucho más que una contabilidad ambiental. La contabilidad, al hilo de lo que comentabas, y sobre todo el reporte es una tubería. La fuente de donde emana es la estrategia, y la estrategia se hace en el Consejo de Administración. Por tanto, cuidado, porque yo he vivido en estos 20 años como la túnica de Cristo, se la han querido en un momento determinado, todo el mundo era experto en todo. Y esto para mí, esto para mí. Y ahora es como que la sostenibilidad ha dejado de ser social, ha dejado de ser medioambiental, y ahora simplemente es de contabilidad. Y creo que esto es un error. Un Excel. Eso es, un Excel. Aquí la taxonomía, otro tema que también, que no sé si se habla en algún momento determinado porque llega tarde, pero es otro tema que está también volviendo loco. Y parece que ahora todo es taxonómico, cuando el taxonómico es una contabilidad que tú muestras. Pero, ojo, porque no sé si habéis conocido la última, creo que ha realizado un informe hace poco la CNMV sobre cómo ya hay que reportar en taxonomía de hace 15 días, una cosa así. Y digo, bueno, es que estamos casi poniendo por delante la contabilidad frente a una serie de decisiones estratégicas. Porque la sostenibilidad es como me quiero posicionar como empresa. Consejo de Administración. Y luego ya veremos cómo lo voy realizando. Pero cuidado, porque invasión de los ultracuerpos, invasión de los financieros en esta materia. Y sé de qué hablo. Nos hemos tenido que defender de las personas de comunicación y marketing, y ahora nos toca... No, yo, el general Caster con los indios en la última trinchera, que ya no sabe, y ahora me entra los financieros, antes los de comunicación, y todos a rebañarte el cuello, ¿eh? ¿Cómo ves, José Miguel? ¿Nos sirven los sistemas ambientales existentes? ¿Se va a convertir en una contabilidad ambiental sin más paliativos? Pues mira, sobre si nos sirven o no ahora te comento, pero es que no me resisto a entrar en esta parte. Entonces, yo creo que efectivamente ahora mismo, tanto más podamos diferenciar realmente la sostenibilidad como gestión y no tanto como reporting, podremos hacer una defensa de esto. Si no, al final, efectivamente, no aportamos un valor adicional, entonces nos quedaremos en reportar, y ahí sí que me dará igual quién reporte, porque entonces pueden ser los financieros o quien sea, me da igual. Nada. Entonces, en cuanto al otro componente que comentabas, oye, ¿son suficientes los sistemas de gestión que tenemos? Pues nosotros a nivel de Nagas, pues a nivel medioambiental, pues sí, tenemos 14.000, eficiencia energética, residuo cero. Y el otro día, pues comentando con nuestro auditor, realmente un poco en qué medida, pues toda la nueva directiva, en este caso, la CSRD, no la de debida diligencia, pues iba un poco a pasar por encima o a eliminar antiguos estándares, ¿no? Hablamos de GRI, SASB, etc. Yo creo que a nivel de Europa, efectivamente,
sí hay una realidad que está hecho para eso y seríamos un poco pues, tontos si no aprovechamos ahora la oportunidad y homogeneizar esto que llevamos tiempo pidiendo, ¿no? Pero esto que sí muy probablemente llegue a nivel de, llámese índices o demás, yo creo que no aplica a los sistemas de gestión. O sea, cuando hablamos de estos sistemas de gestión y en qué medida la nueva directiva de debida diligencia pues los puede sobrepasar o demás, yo creo que al revés. O sea, yo creo que es muy bueno que la nueva directiva se apoye en ellos como fortaleza de cara a construir todavía más. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que la nueva directiva tiene muchos puntos comunes con los sistemas de gestión a nivel medioambiental, por ejemplo, ¿no? Pues en la gestión de riesgos, en la identificación, en la mitigación, en los planes que tú generas para ello, etc. Pero es cierto que va un pasito más allá y esa nueva directiva de nueva diligencia pues, está focalizando en la parte de acción climática, que nosotros sí llevamos tiempo trabajándola, pero no por esa vía, sino por otras. Entonces, pues ahí sí que va a haber una sinergia. Potencia más la vía de toda la cadena de valor, que los sistemas de gestión que hablamos sí, los tocan, pero más de puntillas. Entonces, la involucración de los grupos de interés, lo mismo, o sea, sí que se menciona, pero vamos a tener que darle una vuelta. Entonces yo creo que es una oportunidad importante realmente para utilizar estas directivas, y vuelvo al comienzo, no como directivas de reporting, sino como directivas de gestión para mejorar y potenciar esos sistemas de gestión y esa gestión en la compañía. Y para eso pues es importante que cada compañía haga su gap análisis de esta nueva directiva respecto a cómo están los sistemas de gestión y las otras componentes donde yo gestiono esas variables adicionales que me van a pedir, ¿no? Y con un plan integrado pues implantar de forma adecuada. Fíjate que sobre todo las grandes empresas, las que llevamos ya mucho tiempo en esto, cuando vas a reportar ya vas a demostrar que has tenido la debida diligencia. Por tanto, yo creo que han hecho antes los cordones que los zapatos y quizás había que haber hecho la directiva de debida diligencia y luego ir por el reporte, porque cuando vamos a rellenar la del reporte de las empresas es que estamos ya ejerciendo la debida diligencia. Tenemos políticas, tenemos sistemas. Hombre, hablo un poco de lo que es la Champions League. Claro. Mencionabas, José Miguel, sobre todo el tema del medio ambiente y la nueva directiva, la de debida diligencia de sostenibilidad, le dedica en concreto al cambio climático un artículo, el artículo 15, donde nos obliga pues a revisar objetivos cada 12 meses, a reportarlo se supone a la Autoridad Nacional Supervisora, que a ver quién la conforma. A ver cómo se organiza eso es harina de otro costal. Y bueno, pues ¿van a ser coherentes? ¿Creéis que podemos ver ahí una oportunidad para dar mayor coherencia y mayor realismo a los objetivos, en concreto en tema de transición climática? A ver, yo creo que va a ocurrir lo que anticipábamos antes, que es que va a ser muy rocoso integrar de manera sistémica, una interpretación sistémica, todas las exigencias normativas y demás, sumado a que las autoridades tarden en hacerse, no se respetan los plazos de transposición, no se respetan los plazos de creación de los organismos, no se les dota de medios también muchas veces. Bueno, pues habrá una fase inicial de muchas penurias, pero yo sí que creo que el mercado tiende a estabilizarse, es decir, que saldremos por algún sitio. Yo soy optimista. ¿Cómo lo veis, Javier? No, yo creo lo que ha hecho, también se ha apuntado a la mesa anterior, lo que ha aprendido muy bien el legislador, hablo como jurista, es que sabe que tiene que poner sanciones. Porque hemos pasado de la Ley de Información No Financiera del 2018 y ahí realmente pues dice, se ha hablado también de depositar con las cuentas en el registro, pero punto. Esto me recuerda a la Ley de Igualdad de Género del 2007, aquella que decían que los consejos procurarán la paridad, procurarán. Digo, hay un verbo muy jurídico, procurarán. Tú dile a tu hijo, procura llegar a las 5 de la mañana. Y no, a las 5 de la mañana y si no, sanción. ¿Qué ha hecho el legislador? Ha aprendido con esto y con la Ley de Protección del Informante a establecer unas sanciones. Ahora, ¿quién las va a poner? Has hablado de las autoridades, ¿no? Autoridad Nacional Pero Supervisora. igual que la autoridad administrativa, que es de la Ley de Protección del Informante, que no existe. Os recuerdo en la ley del 2018 lo que dice
una disposición adicional que el conocido portal, y lo dejo aquí porque se está grabando, Consejo Estatal de la Responsabilidad Social, hará un análisis anual de todas las memorias con arreglo al 2018 y establecerá un estudio que pondrá a disposición de toda la audiencia. ¿Lo conocéis vosotros? Bueno, me voy a atrever a decir una cosa. Cuando el primer antecedente legislativo de la sostenibilidad en España es la ley del 2011. La ley del 2011, que recordáis que era la ley de economía sostenible. Una limpieza a corrales donde como 70 artículos y al final parecía que ese dinero iba a hacer aceras. Bueno, pues ahí se habló de la gobernanza sostenible y se decía que las empresas con más de 1000 asalariados enviarán su informe de responsabilidad social al Observatorio de la Responsabilidad Social del Estado. Yo lo envío, cumpliendo la ley, artículo 34, y me lo devuelve el cartero diciendo destinatario desconocido. Bueno, Si es que nos han pasado muchas cosas en 20 años. José Miguel, no sé si veis, y es algo que has comentado antes también, puede ser el final, dejarle ir, más para las empresas americanas, la Sustainability Accounting Standard Board, etc. Y en concreto en tema ambiental también hay muchos sitios donde podemos reportar, Carbon Disclosure Project, o podemos optar por la ISO 1464, no siempre esto sale en prensa cada X tiempo, no siempre los objetivos son suficientemente realistas, ¿verdad? Que si en net cero en 2035, en 2030, en 2050, bueno, ¿cómo veis? ¿Creéis que puede haber una oportunidad para evitar esas discrepancias a raíz de la nueva directiva? Pues un poco en la línea de lo que comentaba antes, yo creo que a nivel de sistemas sí que apoyarse en los sistemas para evolucionar, aquí sí creo que tenemos una oportunidad pues de poder intentar al menos esa homogeneidad y esa integración que llevamos tiempo pidiendo, pues buscar que igual dentro de este nuevo esquema se pueda orientar por lo menos a mayor coordinación y si podemos una integración de la mayor parte de estos estándares o hasta donde se llegue, ¿no? Porque es una realidad que a nivel de todos los puntos que está tratando, pues a nivel de metodología, ¿no? Pues ahora mismo sí que usamos el GHG Protocol a nivel operativo, a nivel de objetivos, comentabas, pues sí que hay entidades, los Science Based Targets, que guían a nivel global. Nosotros, por ejemplo, dentro de Oil and Gas, desde que yo llevo en sostenibilidad, más de 13 años, les pedimos, oye, no, va a salir una guía específica de Oil and Gas para fijar los objetivos de... Pues, creo que este año puede ser que salga la guía de Oil and Gas relacionado con cómo establecer los objetivos. Entonces, yo creo que todo lo que sea integrar nos dará claridad y homogeneidad en este esquema, ¿no? Y va muy en la línea de lo que comentábamos antes de reporting versus gestión, porque ahora mismo yo creo que sí que es cierto que la huella climática, pues en mucha compañía se está un poco solo reportando, entre comillas, no se está gestionando. Entonces, si realmente se evolucionan estos criterios a tener unos objetivos, a tener una gestión de los riesgos asociados, a tener una evolución realmente de la gestión climática asociada y ese plan de transición climática que la nueva directiva va a requerir es una parte vital que yo creo que muchas de las compañías ya las tenemos encima de la mesa, pero al final el tener esto como estandarizado, mandatorio y un poco homogenizado entre todos será una forma de que podamos pues, ir todos a una y empujar en la misma dirección, ¿no? Entonces, en este caso, te diría, sí, es una oportunidad clara de estandarización. Pues esperemos poder aprovecharla, ¿no? Para temas de, ya adentrándonos en esta recta final, para temas más de derechos humanos, el foco de derechos humanos y la relación con los riesgos no financieros, desde luego vivimos un momento de volatilidad e incertidumbre en muchos contextos. Las empresas más grandes europeas operan además en países de un riesgo basal medio o medio elevado en función de sus operaciones, ¿no? De a lo que se dediquen. ¿Cómo veis la interrelación entre otros riesgos no financieros y los derechos humanos? ¿Creéis que el enfoque de riesgos de la nueva directiva es el adecuado? Y también yo he echado, al menos personalmente, en falta
algunos elementos más de gobernanza en la nueva directiva. Entonces, bueno, pues os lanzo la pregunta, Javier, si quieres Bueno, comenzar. yo también estoy hablando con un compañero que lleva el compliance. Nosotros hemos unido, creo que fuimos de las empresas pioneras, unir el compliance con la sostenibilidad. Y dentro de nuestro modelo de cumplimiento aprobamos, porque además te lo pedía el negocio, porque para ir a todos los principios de Ecuador, etcétera, te exigen la financiación, que es otro tema importante. Ahí sí, la financiación de las obras, de los servicios, nos requerían también una política de derechos humanos. Nosotros, dentro de nuestro modelo de cumplimiento, tenemos una política de derechos humanos, que como tú sabes muy bien, y por esta directiva habrá que hacer un procedimiento para materializar esa evaluación de riesgos e impacto, y luego meterlo, además, en la matriz de riesgos y controles, porque va a haber alguien que se tenga que hacer cargo de ese control y de ese proceso. Eso en primer lugar, creo que es positivo. Segundo, creo, como ha pasado también con la responsabilidad penal de la persona jurídica, se ha trasladado a las empresas responsabilidades que son del Estado, que creo que iba por ahí tu pregunta. Y además, con un hándicap, que nosotros somos empresas europeas, vamos con nuestros códigos éticos a la europea, con nuestros valores, que no hay que olvidar, y por lo menos alguna persona que hay aquí, o dos o tres que me van a entender, con unos valores de la Europa humanista cristiana, que es la fundación de Europa, es humanismo cristiano. Y toda esa normativa, esos códigos, están influidos. Ahora, cuando vamos por ahí, en África, le importa un rábano. En muchos países de, como se dice ahora, a mí me gusta Hispanoamérica o Iberoamérica, le importan también poco. Los países árabes, ni te digo. ¿Vale? Entonces nosotros vamos con nuestros códigos éticos. En cambio van los rusos, los chinos, etcétera, prácticamente a la subasta del agua. Pongo un ejemplo. Una vez escuchando cuando España ganó la Copa del Mundo, pues nos invitaron a jugar varios partidos, hasta que te lo tomaron en serio, nos ganaba hasta Costa Rica. Entonces, en un partido inauguramos el Estadio de San José de Costa Rica, que no había construido FCC, ¿vale? Otros sí, el Bernabéu, el Metropolitano, el del Valencia que está sin hacer. Bueno, entonces dijo el comentarista este de Televisión Española, que no se jubila nunca, retransmitiendo los partidos, dice: estamos en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica, que se ha construido en 3 meses gracias al gobierno chino por no reconocer Costa Rica a Taipei, a Taiwán. En 3 meses. ¿Cómo se ha hecho esa obra? Quiero decir, ¿qué códigos éticos? ¿Qué modelos de cumplimiento? Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. No sé, José Miguel, si quieres, o como prefieras. Adelante, José Miguel. Sí, bueno, yo creo que ahí, a nivel de, bueno, pues de esa posible, llamarle competitividad que tengamos fuera por el hecho de defender ese posicionamiento sostenible o no, ¿no? Que un poco comentábamos, yo creo que lo que sí es cierto es que la Unión Europea está apostando por ello, ¿no? Lo comentaban en la mesa anterior, que es cierto que al final pues Europa se quiere diferenciar por esta vía de la sostenibilidad y en gran medida pues sí es cierto que puede ir a costa de un corto plazo o de una menor competitividad en el corto plazo, pero que como tal, bueno, pues la Unión Europea también está metiendo mecanismos para tratar de corregir o compensar, ¿no? Como el CBAM a nivel de mecanismos de carbono en frontera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en la medida que es muy clara la tendencia y la evolución, yo creo que las empresas, el reto es sobre todo, bueno, pues alinearlos en los ritmos y ir a la par en cuanto a la evolución que tengamos todos, pues por lo menos a nivel de Unión Europea, ¿no? En esa línea de ir todos a una. En cuanto a lo que comentabas antes de la posible evolución y añadidura de la dimensión de gobernanza, pues lo que comentaba antes a nivel de integración entre medio ambiente y social, pues es extensible a la parte de la G sin ninguna duda. O sea, entonces, sí es cierto que la nueva directiva de debida diligencia, yo creo que no llega a profundizar suficiente en establecer qué mecanismos a nivel de gobernanza, en parte también por dar un poco de
libertad a cada compañía y de, bueno, que sea cada compañía quien se compromita a nivel de definir sus propios mecanismos de cómo va a implantar esa directiva, ¿no? Lo cual pues le da relevancia a la compañía en particularizar y hacer propio ese esquema, ¿no? O sea, entonces, alguna guía básica yo creo que sí podría darse, alguna adicional. Yo creo que la transposición ahora mismo, por ejemplo, es una oportunidad para ellos, ¿no? Que siempre, pues, muy probablemente vaya un pasito más de lo que normalmente van a nivel de Europa. Entonces, bueno, pues es una oportunidad, yo creo, de cómo complementar la parte social y de environmental. Sí, a mí hay una cosa que me gusta mucho de la diligencia de vida, y es que nos cambia un poco el prisma de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, antiguamente, o hasta que ha calado mucho el concepto de diligencia de vida, se basaba en el riesgo sistémico, es decir, que tú tengas un programa, un modelo de gestión de lo que sea, que tengas los recursos, las personas, que tengan un funcionamiento real, es decir, que estén en algún sitio y que hagan cosas, ¿no? Y luego estaba la evaluación de los riesgos por procesos. El compliance penal, por ejemplo, se cogía los procesos de negocio, se analizan porque como son eventos que no están permitidos y que por tanto hay que evitarlos, dices, bueno, pues voy a ver dónde en mi empresa tengo qué actividades y voy a conciliar esas actividades con potenciales comportamientos indebidos. Y esta era una visión de matrices por procesos. Claro, ¿qué le pasa a la diligencia de vida? Que no funciona así, no te vale así. La diligencia de vida tiene que ser un análisis de riesgo temprano, preventivo y que tenga una utilidad inmediata, ¿vale? Y hay ejemplos que se ven muy claramente. El de tercera parte es clarísimo. Si yo voy a hacer un consorcio con un competidor o con una empresa que no sea competidora pero que va conmigo en consorcio, tengo que ver en materia de competencias si eso es adecuado. O tengo que ver en materia de estándares éticos si me puedo asociar con esta empresa china a ver cómo hacer las cosas. Porque en el momento que haces el consorcio, tú respondes por tu socio. Entonces más te vale que el análisis lo hagas ex ante y que hagas depender el resultado de ese análisis la toma de la decisión. Claro, de repente dices, vaya, esto ya no son pájaros y flores. Ahora ya antes de tomar una decisión de negocio, hay que hacer un análisis de, llámalo, compliance, sostenibilidad, buenas prácticas, ética. No me importa el apellido, pero tengo que mirar algo. Y con los derechos humanos pasa lo mismo. No puedes esperar a firmar un contrato para saber si tienes una potencialidad en la vulneración de los derechos humanos. Tendrás que ir a ver en qué consiste el proyecto, tendrás que ver esos pliegos, qué es lo que tienes que hacer, pero también qué impacto vas a tener, qué impacto vas a tener en las comunidades. Si yo hago una presa, como se decía antes, no sé dónde, bueno, ¿dónde está esa presa? ¿Y quién vive ahí? ¿Y voy a perjudicar a alguien? O sea, necesita esa previa y es lo que tiene de bueno, que es que, aunque no nos digan cómo hacerlo, yo que se prefiero que no nos lo digan, prefiero que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero sí decir, ojo, pongamos el foco en que tienes que analizar el riesgo antes de meter la pata, porque cuando has firmado el contrato ya la vuelta atrás, o tienes unos mecanismos de salida, que nos comentan muchas veces, o lo prevés mucho y dices, por si acaso voy a poner los mecanismos de salida, o ya la has liado. Y el arrastre reputacional que puede tener un proyecto malo es un impacto, el riesgo reputacional es un impacto asociado a cualquier tipo de riesgo, no importa de qué. Entonces, eso hay que intentar anticiparlo. Y lo bueno que tiene es eso, que esa gestión nos lleva a una madurez en la que dices, bueno, pues mis procesos contemplan paradas, ahí donde el riesgo basal, y tú lo sabes bien, Alberto, porque nos has ayudado a montar el sistema, ahí donde tu riesgo basal es relevante, voy a tener que analizarlo. ¿Significa eso que hay que hacer sistemáticamente análisis de diligencia de vida de derechos humanos en cualquier proyecto, en cualquier sitio del mundo? Evidentemente no, hay que racionalizar las circunstancias de la geografía, del lugar y de las particularidades del sitio en el que se ha desarrollado el proyecto, pero siempre ex ante. Y a mí esto me parece, vamos, que es una revolución. Bueno, esto que has comentado, el riesgo reputacional, como se sabe, el activismo accionarial en España es 0 menos 1. 0 menos 1, cuando sabemos que en Estados Unidos es un medio de vida incluso para algunos, y los consejos de administración es uno de los riesgos que más tienen en cuenta, el activismo accionarial. Bueno, pues aquí en España, las pocas veces que se activa el activismo accionarial ha sido con temas de ONGs por proyectos de vulneración de derechos humanos, y algunas son de tu sector, que la han tenido que sufrir. Entonces, ojo, porque cuando lo ligabas, como hace la directiva, parece que solo al tema medioambiental, el riesgo reputacional, hoy en día, bueno, que se lo digan a petroleras, a gasísticas, todos hemos tenido, incluso nosotros. Se contagian entre sí, el operativo Claro. es reputacional, uno te lleva a otro. Si me permites añadir, Sí. el mundo es global para todo ya. Es decir, ahora se da la circunstancia de que un cliente de un determinado país
digamos, más concienciado o más preocupado por estos temas, te puede preguntar sobre tu diligencia de vida en un proyecto en la otra punta del mundo y que no quieran contratar contigo diciendo, bueno, pero usted, su conexión de riesgo es nula. No, yo estoy contratando con usted, yo contrato con usted como un pack, ¿no? Y además, la mujer de César, además de parecerlo, significa, tiene que ser real lo que usted está haciendo. Bueno, ahora tienes que decir la pareja del César. Yo quería terminar con el tema de las cadenas de actividades, un poco, porque tenemos un mapa, podemos hacer un mapa de riesgos ex ante, en función que dependerá, pues será más o menos pertinente en función de nuestra actividad, a qué se dedica cada empresa, pero luego a veces hay que solaparlo con un mapa de procesos y ver dónde se ubica cada riesgo y a partir de ahí hasta dónde descendemos en esa capilaridad hacia la cadena de actividades, que ya ni siquiera es una cadena de proveedores, si van a bastar a lo mejor simplemente una cláusula en los contratos o vamos a necesitar más herramientas, darles más acompañamiento, al menos a los proveedores críticos. Sí, os pediría ya aquí una ronda lo más breve que podáis, por favor. Sí, pasa una cosa con los proveedores, y es que también forma parte de esa diligencia de vida ex ante que yo decía. Proveedores, clientes, hay un aspecto que yo lo ligo, pero no es exactamente lo mismo, que son las sanciones internacionales, ¿vale? Están de alguna manera interconectadas. Estamos viendo los paquetes de sanciones a Rusia, estamos viendo que tú tienes que meter eso en la coctelera también de la diligencia de vida. Entonces puede que tu proveedor, de repente, esté incluido en OFAC, en la lista de la oficina estadounidense. Entonces, se dan casos de que si tú tienes un proveedor que está en esa lista y uno de tus proveedores en la cadena ha contratado con ellos, se puede revertir contra ti que tú termines respondiendo a las autoridades americanas. Esto que parece ciencia ficción, pues todavía no nos ha pasado a nosotros, pero yo sé de quién le ha ocurrido. De un flete de un país sancionado, hacerlo vía aérea, contratar con proveedores tan tontos como la entidad de handling o el que lleva el paquete desde el carricoche que está en la pista de aterrizaje hasta la bodega del avión, que esa empresa estuviera sancionada por los Estados Unidos, una tasa de $10 supuso el riesgo de inclusión de esa empresa en OFAC, solo por haber contratado con uno de los proveedores que estaba sancionado. Entonces imagínate hasta qué punto tienes que monitorizar esa cadena de suministro, no ya porque te digan que lo hagas bien, es que realmente ya es inmediato. Te puede ocurrir que de repente tengas que estar dando explicaciones para que no te metan en listas de sanciones, en listas negras. Es así de peligroso. Entonces, para mí, ninguna duda de dotarse de herramientas, inteligencia artificial y todo lo que pueda venir. Y acompañar a los proveedores. Lo que sea. ¿Cómo sí. lo ves, José Miguel? Sí, hablabas de cláusulas. Nosotros lo vemos útil, por ejemplo, si utilizamos inclusión de cláusulas a nivel de homologación de proveedores, en el sentido de que pues, tengan pues, una gestión de sostenibilidad, unos criterios, etc. Pero es cierto que no es lo mismo para todos los proveedores, ¿no? No es lo mismo proveedores grandes, críticos, que eso ya lo llevan también en su propia operativa, que, bueno, pues que una pyme o algo donde ese grado de acompañamiento que hablábamos antes en la mesa anterior pues es vital, porque si no pues se pueden quedar fuera de ese juego, ¿no? Entonces yo creo que es importante para aquellos que sí veamos ese acompañamiento, pues una parte de formación y una parte de que al final todo el tema de sostenibilidad estamos hablando de intentar subir al carro a toda tu cadena, no de imponer, ¿no? Entonces ese subir al carro pues es un poco, pues sí, tirar para adelante, pero pues tipo la liebre en atletismo, ¿no? O sea, asegurando que vienen detrás, porque si no, el solo imponer, el impulsar sin esa seguridad no te vale para nada, ¿no? Entonces, sin duda. Bueno, empiezo con una anécdota y acabo con una categoría ya como cierre de intervención que nos has pedido. La anécdota, en un procedimiento de debida diligencia, nos han pedido que aseguremos que en el flete, creo que era un tema de cemento, no paran ni a repostar en un país sancionado. Y digo, yo que sé dónde le ha dado el capitán del buque en su tener que parar, que ha ido a poner combustible. Maestro, ahí no llego, ahí me gana. Y digo, pero ¿cómo voy yo a asegurar esto? Quiero decir, es que, claro, si la llevas a la ortodoxia más integrista, pues a lo mejor tienes que caer en tener lo que
Pero por eso digo, y acabo con la categorización y lo uno con lo que he escuchado en la mesa anterior, no nos volvamos locos. Lo que piden los consejos de administración hoy en día a los directivos es tranquilidad, pausa, vamos a venirlo. Yo creo que lo ha comentado la viceconsejera del Banco Santander. Hay que hacer una petición a este nuevo Parlamento, que ya veremos cómo queda, porque todas estas directivas son fruto de una horquilla parlamentaria X, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo queda esto, porque, por favor, no demos argumentos a los que son anti... Y bueno, me iba a contar otra cosa, pues bueno, ya lo dejo para el próximo día. Pues nada, muchísimas gracias Iñaki, José Miguel, Javier.